Hola, os saludamos aquí un día más en Sin pelos en la lengua. Mi nombre es Espeolea. Mi nombre es el Dr. Pano. Y vamos a aprovechar para preguntarle al doctor cosas del verano, que nos traéis locos con las preguntas y los cambios de temporada. ¿Qué pasa con el cambio ahora que vamos a sufrir de agosto a la entrada de septiembre y cómo afecta eso al pelo? Bueno, viene un efluvio, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es un efluvio? Es una caída de pelo determinada por nuestros tiempos biológicos. Entonces, ahora en el cambio de estación va a haber una purga, se nos va a caer un poco más el pelo. ¿Qué tenemos que hacer? Aquellos pacientes que ya venían con un tratamiento médico mío, esa purga será muy cortita o imperceptible. Aquellos pacientes que no hacen tratamiento médico, dependiendo del nivel de alimentación, de estrés, etc., pueden tener una purga bastante más larga, hasta 3 meses. Esa purga 3 meses de que se te caiga el pelo. Sí. Oye, pero 3 meses es un montón. Bueno, es lo normal, ¿eh? Es lo normal. ¿Ah, si sí? podemos hacerlo que queden 3 semanas en lugar de 3 meses, pues eso sería ya un logro importante. Pero ¿y por qué el pelo se cae? Tiene que haber una purga, tenés que eliminar el pelo antiguo para que salga uno nuevo. O sea, como la piel cuando se te ve... Totalmente, vale. Es necesario. Por eso, aunque estés con tratamiento médico con nosotros hace muchísimo tiempo, algo se tiene que caer. Si no dejáramos que se cayera, si no hiciéramos el tratamiento médico con tus ciclos, lo que pasaría es que siempre estarías cada vez mejor a lo largo de todo un año y durante ese año se caería, al final de ese año se caería todo lo que no se cayó en los ciclos anteriores, con lo cual es mucho más estresante, dura más tiempo, 6 meses. Entonces tenemos que acompañar tu tratamiento médico con tus ciclos. Es por eso que el primer año es tan importante. Claro, pasa una cosa, que cuando tú te tomas el tratamiento médico, como te has acostumbrado a que no se te cae el pelo nunca, que tú venías de, pues típico que a los hombres se os queda el pelo en la almohada, a las mujeres cuando nos duchamos lo vemos en la parte de abajo, claro, empieza el tratamiento, no se te cae nada del pelo y entonces ahora llega este cambio de estación y suele ser recurrente todos los pacientes que vienen a decirnos, oye, ¿qué pasa? Es que mi tratamiento no está funcionando, porque es verdad que de repente te resulta llamativo y ya se te había olvidado aquello de Totalmente. Llevas un año sin que se te caiga el pelo. Totalmente. Y de repente dices, oye, ¿aquí qué pasó? Sí, es normal, por eso hay que ajustar eso con una mesoterapia. Entonces, si no es necesario cambiar la fórmula, no se cambia, pero se hace un refuerzo de mesoterapia y se trata en las siguientes 2 y 3 semanas para que ese periodo sea cortito. No es malo, no hay que preocuparse. Es perfectamente fisiológico y normal que se nos caiga un poco el pelo. Sostenido en el tiempo, no, pero un mes, perfectamente normal. Y ahora que estamos viviendo una etapa en la que la cosmética está como súper revolucionaria y súper incisiva con el tema del pelo, ¿es posible parar la caída de pelo con un champú o con una mascarilla? De ninguna manera. Necesitas hacer tratamientos médicos, orales, tópicos e inyectables para estabilizar o controlar, como acabas de decir. En ninguno de los casos podemos hacer caída cero, en ninguno de los casos. Vale. Es un proceso normal que tiene que ocurrir dentro de las 3 fases del pelo, anágena, telógena y catágena. Tiene que ocurrir. Ahora, dicho esto, hay que saber diferenciar entre un efluvio, que es algo perfectamente normal, y ya una alopecia de cualquiera de las que ya conocemos, dentro de las más comunes, la alopecia androgenética. ¿Cuál es el marcador que yo digo con la alopecia androgenética? Que cuando hacemos así, se nos cae el pelo, vemos diferentes tamaños de calibres de pelo. Eso es lo que tenemos que consultar inmediatamente. ¿Okay? Porque hay un proceso de miniaturización que se va achicando el pelito. Sí. Evidente y hay que comenzar a tratarlo ya, urgente. Y eso tú no te vas a encontrar un champú que te diga que se llame Stop Caída y que te pare la caída del pelo. De ninguna manera. Hay que hacer analíticas, hay que interrogar al paciente, hay que verlo personalmente y en base a eso medicarlo. Ni siquiera los suplementos te van a servir para eso. Hay que medicarlo. Hay que usar suplementos, pero hay que usar medicación también. Claro, notamos que aquí hay como un poco de confusión porque muchas veces vosotros que nos preguntáis confundimos que tu pelo pueda estar brillante y suave con que
con lo que tú hablas de la miniaturización, o sea, con que sea más fino o más grueso, o tenga más calidad o tenga menos calidad, porque hay cosas que a veces un champú o una mascarilla, una vez en un lavado, pues puedes verte el pelo más brillante, efectivamente, pero eso no significa que tu pelo por dentro tenga más nutrientes o vaya mejor. De hecho, hay muchos tratamientos cosméticos que utilizáis y luego a la cuarta vez que se utilizan ya no notas nada. Eso no es algo que te pasa con el tratamiento médico, en el que van mejorando mes tras mes, ¿no? Correcto, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir llevando tu pelo a su mayor grosor, brillo y metabolismo para que a la genética le cueste, o a cualquier otra enfermedad, le cueste más tiempo matar ese pelo y que podamos actuar con antelación. ¿Y cuánto tiempo tardas desde que tú te estás tomando el tratamiento médico hasta que notas resultados? Al mes todos mis pacientes refieren cambio en la textura, es decir, se tocan el pelo y ya se lo notan más crespo, más grueso, con otro volumen. Para controlar la caída o ver con nuestros ojos que ya el grosor ha cambiado, necesito 3 meses o más. Vale. ¿Y cómo sé si lo que realmente necesito es una cirugía? Es muy fácil. El tratamiento médico es siempre. Vale. Porque eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Para mantenerlo grueso, fuerte, brillante, con un metabolismo aumentado. La cirugía es para cuando ya no podemos hacer nada con el tratamiento médico. Se acabaron los resultados del tratamiento médico. Entonces hay hueco, hay espacio, se me ve la cabeza. Ahí tengo que usar un trasplante capilar. Tengo que sacar pelo de la zona donante para llevarlo a las zonas que están menos pobladas o sin pelo. Vale. Y no, la cirugía no nos cura. La cirugía no nos cura. Claro. Los tratamientos médicos ni la cirugía nos curan. Hacen que todo este proceso sea más lento. Estamos trabajando sobre algo vivo, sobre algo que continúa envejeciendo, sobre algo que se continúa deteriorando. Y entonces hay que ir junto con el deterioro o los cambios de ese paciente. Claro, hacíamos el otro día una comparativa que era muy buena, que hablaba como de la piel, ¿no? Que tu crema hidratante, pues te echas siempre la piel nutrida, siempre la tienes que tener, y esto es, o sea, si tienes una cicatriz, pues te la vas a, o sea, si te tienen que hacer una incisión o una operación, te abrirán la piel, te la echarán, pero la crema hidratante es algo que echabas antes y que debes echar después, que eso es el tratamiento médico como en nuestro caso, ¿no? Que es algo que se mantiene de continuo para que la salud de tu piel y de tu cuero cabelludo funcione. La constancia y la disciplina. Pero, y una vez que el paciente llega al punto en el que dice, vale, necesito una operación, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Viene aquí una primera consulta? Tenemos que verlo personalmente, o a través de videollamada, o a través de fotos. Se hace un prediagnóstico, pero el diagnóstico siempre se termina haciendo aquí, con la evaluación del paciente cara a cara. Vamos a hacer un trasplante capilar, cualquiera sea, puede ser técnica FUE o técnica de la tira, bajo anestesia local, una ligera sedación oral, y sacamos los pelitos de la zona donante y los llevamos a la zona receptora, todo en el mismo día. Luego de esto, una semana sin sol, sin mar, sin piscina, sin deporte. Vale. A la siguiente semana ya puede hacer vida normal. Peluquero, gorras, cascos, lo que sea. ¿Una semana? Sí. O sea, el mayor trauma aquí que tenéis muchos dura una semana, que no es... El único dolor que hay es al colocar la anestesia. Sí. Hay pacientes que no dicen ni A porque no les duele. No notan nada. Y hay pacientes que les duele un poquito más. Eso depende del umbral del dolor de cada uno. El posoperatorio si no es tienen doloroso. más dolor, ¿pones más medicina, más medicación? Sí, vale. Sin problema. La cuestión es que esa anestesia te va a durar hasta la noche y luego de la cirugía no hay dolor. De hecho, por eso tenemos que estar constantemente encima de los pacientes para que no se vayan a la playa o no se vayan al centro comercial. Bueno, eso es porque verdad. No sienten nada. Claro, eso es súper curioso, que eso nos pasa que es gracioso, que la mayor parte de las preguntas de los pacientes van relacionadas con el dolor, con el posoperatorio y tal, y la realidad luego que vivimos aquí en las consultas es lo contrario, que la gente se encuentra tan bien que de repente empieza a hacer deporte, a moverse, a irse a la playa, y entonces nosotros decimos, se levantan al día siguiente y dicen, estoy bien, no tengo nada, no estoy inflamado, nada, y se van. No. La inflamación puede aparecer al cuarto día, con lo cual hay que hacer los primeros 3 días las cosas bien. Y luego también hay una diferencia entre hacer una frente y hacer una coronilla. Tengo todos mis pacientes que hago coronilla, al cuarto día están en el gimnasio. Mientras que las partes de la frente, pues tenemos que esperar 5, 6 o 7 días dependiendo de cómo cure ese paciente. ¿Y eso por qué?
¿Por qué es así? Porque las coronillas, a pesar de que la piel es más dura y es una cirugía más difícil y menos gratificante que la frente, pues al final curan más rápido. O sea, todo tiene que tener un balance, ¿no? Entonces Sí. curan muchísimo más rápido, se cierran mucho más rápido, los pacientes no tienen ningún problema, no hay riesgo de inflamación cero. Entonces, claro, los pacientes con que se operan las coronillas, pues no hay que cortar todo el pelo. Es decir, que generalmente los pacientes de coronilla al cuarto día están haciendo vida normal. Vale. Los de la frente queremos que sean 7, con que 5 o 6 están bien, pero que sean 7. Vale, ¿podemos explicar, porfa, lo de la inflamación? O sea, ¿por qué hemos vivido un montón de vídeos de TikTok con caras súper inflamadas, que realmente entiendo que asusta y que es súper llamativo? ¿Y por qué pasa? ¿Por qué a un tío se le inflama toda la cara después de Yo quisiera que la gente viniera acá a la puerta, porque no van a ver a ninguno de mis pacientes inflamados. Eso es una relación entre la anestesia que colocas, el tratamiento posoperatorio que das y la conducta del paciente. Eso es una relación entre esas 3 cosas hacia bote pronto. A ver, vamos a repetir para no perdernos. Sí. Uno es el tratamiento que das. El tratamiento que das antes y después de la cirugía, el posoperatorio inmediato y antes de la cirugía. Vale. La anestesia que utilizas durante la cirugía. Vale. Pero ahora te lo voy a disociar. Vale. Y el comportamiento del paciente. Vale. La anestesia. Sí. Hay una combinación de anestesias que me hacen que este tratamiento yo pueda poner anestesia al principio del día y no poner más. Si yo utilizo una anestesia poco potente o de vida media pequeña, voy a necesitar seguir colocando anestesia durante la cirugía, porque el paciente le duele. Claro. Durante la cirugía, que es cosa que a nosotros no nos pasa. Entonces, cuando tenemos que poner más anestesia, tenemos más riesgo de inflamación, porque la anestesia salada a lo largo del tiempo atrae más agua y luego cae. Ah, amigo. Bien. Vale. El tratamiento que se da posoperatorio inmediato, el antibiótico, el analgésico, el hielo, estarse quieto, acostado boca arriba, etc. Todo eso, que hacemos mucho hincapié y perseguimos mucho al paciente para que lo estén haciendo, es súper importante los primeros 4 días. Y luego el comportamiento del paciente, como te dije, si el paciente al segundo día se siente bien y se va a la playa, al tercer día se va a inflamar, seguro. 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 Entonces, claro, a mí me pasa que se me inflaman los pacientes, obviamente, muy poquito, pero se me inflaman, pero es muy poquito. Yo en mi vida de 25 años de trasplante capilar nunca he tenido esas caras así que yo he visto. Es que son... Es que eso rompe vasos y entonces aparecen hematomas, se mete dentro de la boca el edema. Es decir que... ¡Guau, qué horror! Claro, no puede pasar eso está mal, no es lo normal, no es lo que corresponde. ¿Que ocurra? Sí. Si ocurrió, tenemos que plantearnos qué pasó. Bueno, yo creo que es porque pasa, porque muchas veces no hay ningún doctor en ningún momento de todo este proceso y de la operación. Entonces, claro, si siempre decimos lo mismo, si vas a hacerte una operación de capilar, pregunta quién te la va a hacer, cuándo te la va a hacer, porque claro, no es lo mismo que te atienda una auxiliar de enfermería que un médico. Si la auxiliar de enfermería siente que vas teniendo dolor, claro que te va a ir dando anestesia cada vez que tú lo pidas a lo largo del tiempo, porque seguramente no se sabía cuánto era el grado de anestesia que tenía que ponerte en primer lugar, ¿no? Entonces... Y evaluar los riesgos. Siempre que hacemos una cirugía hay un riesgo. Entonces estamos colocando anestesia, no se puede poner toda la anestesia que el paciente quiera o que yo quiera. Todo va en relación a pesos y qué utilizamos. Entonces, lamentablemente, como acabas de decir, y es una de las conversaciones que hemos tenido antes, el 99% de las clínicas no hay médico operando, pues no sé, esta batalla creo que está perdida. Bueno, esperemos que no. ¿Y cómo funciona lo del hielo, doctor? El hielo, hay que ponerse hielo constante, hay que mantener la cara fría. Si tú mantienes la cara fría, pues no dejas que la anestesia baje. Vale.
si baja ya al nivel de los ojos va a empezar a producir hematomas. Vale. Entonces, si no la dejamos que baje, colocándonos hielo constantemente durante los primeros 3 días, cada media hora, cada 20 minutos, depende del calor que haga, Sí. pues evidentemente no va a haber. No va a haber una combinación, ¿no? El hielo, estarse quieto, mantener las pulsaciones bajas, hacer reposo, pues todo Claro, eso. funcionan las que me la has recordado, ¿sabes como unas especies de cosas de hielos que son así azules, Sí, que esa se es, meten la de y tal? gel. Sí, eso, Gel las de azul, gel. sí, El otro eso día es nos lo ideal. preguntaba un chico que si ese tipo Eso de es lo hielo ideal. vale. Sí, eso es lo ideal. Ya está, que eso realmente, bueno, lo tenemos Ese todos sí. más o menos Hay en que casa comprar y- 4 o 5 e ir alternándolos en el freezer de casa. Sí. Vale, ¿y eso cuántos días? 3, desde 3 que te días. operas, más o Correcto. menos. Vale, y cuando alguien quiere, si yo te mando WhatsApp, te mando fotos, tú me dices que yo me quiero operar y tú me dices, vale, pues sí, por eso es un caso bueno operatorio y tal, ¿ya te puedo fijar directamente la cita para la operación? Sí, se puede. Vale, Tenemos algo de lista de espera, pero sí, claro, por supuesto, se puede. Intentamos, aunque operemos sábado, domingo, festivo, intentamos Sí. acomodarnos al paciente. vale, Eso es lo principal, ¿vale? Vale. Pero sin sacrificar la calidad. Siempre que digamos que no, es porque realmente no podemos, porque no estamos seguros de dar ese 100% de calidad que queremos. Entonces, vamos a preguntarle al paciente qué fechas le vienen bien y nosotros intentaremos adaptarnos a eso. Claro, también teniendo en cuenta que hay mucha gente que viaja para operarse, o sea, sabemos que hay otras clínicas donde no pasa, pero nosotros en este caso, por el sitio en el que estamos ubicados, que es Marbella, y por la reputación de 20 años que tiene el doctor haciendo esto, pues hay gente que viaja específicamente aquí, siendo referentes en experiencia de cirugía capilar a lo largo de los años, ¿sabes? Tienes el low profile, que son como la gente que se irá a Turquía, que bueno, allá Dios les bendiga a todos, o la gente que se mueve geográficamente solo por reputación, que es el caso de... Los que nos buscan a nosotros son pacientes que tienen muy claro que quieren que le quede natural, es decir, que no quieren que se vea que se hizo un trasplante capilar, que quieren determinada densidad, y yo creo que esa es la clave de la cual venimos trabajando 25 años, el diseño y la densidad. Eso es lo que te da un resultado natural y permanente. Y luego que somos muy pesados y estamos mucho detrás del paciente y llamamos y llamamos y llamamos y llamamos, y entonces ese seguimiento hace que si surge algún problema podamos atacarlo inmediatamente y resolverlo. Ya, ¿y qué es el diseño? ¿Por qué El es diseño es importante? la frente. ¿Y por qué es El importante? diseño involucra, por ejemplo, qué forma de frente tienes que tener, Sí. respetando la fisionomía y la musculatura de tu frente, viendo en qué ángulo tenemos que poner esos pelos, viendo en qué dirección tenemos que poner esos pelos para imitar lo que tú traías de fábrica. Esa es la manera que tú te vas a sentir. Vas a agarrar una foto de 15, 20 años atrás y vas a ver, uy, yo estaba exactamente así, ¿cómo puede ser? Porque acá me pasa 1000 veces. Yo le dibujo la frente y la mujer me dice, pero si eso es la frente cuando yo lo conocí. Ya. Exactamente, ¿cómo hiciste? O sea, qué fuerte es tanto la forma que se me queda aquí como la dirección del pelo. La dirección, el ángulo del pelo. Por eso yo soy más fanático de la colocación con pinza que el implanter, porque yo con la colocación con pinza puedo dar un ángulo que no puedo dar con el implanter, que son los típicos pelos Ajá. que se ven así todos para adelante y que se ven cuando haces un trasplante capilar. ¿Y cuál es la de diferencia baja entre el implanter y la pinza? El implanter es un dispositivo que vos colocas el pelo y haces la incisión y colocas el pelo. Eso no te permite dar la densidad ni el control de la orientación del pelo como si hicieras con un instrumento mucho más pequeño, una agujita mucho más pequeña, haces una incisión, un bolsillo. Ajá. Y entonces la técnico luego tiene que colocar ese pelo en ese bolsillo, es decir, no hay margen de error. Vale. Y eso es lo que te da esa naturalidad, que yo le puedo dar el ángulo que yo quiero de salida al pelo y la orientación que traiga de fábrica el paciente. Claro, He visto en casos de operaciones
que no se le ha dado ningún ángulo al pelo, entonces imaginaos que todos los pelos, si soy un chico y tengo el pelo corto, todos salen hacia afuera, entonces exactamente todos igual, y te da tiene la sensación como de peluca, claro, ¿no? Sí. Se ve, o sea, choca, como que llama la atención por... Se ve que se hizo un trasplante capilar. Sí, exacto. Hay gente que no le preocupa que decir que se hizo un trasplante capilar y que se vea, como habrá chicas que se operan el pecho y les gusta bien artificiales, y hay gente que no. Hay gente que quiere que no se note. Claro. Y ahí es donde está la calidad del producto. Poner pelo cualquiera lo puede hacer. Claro. Ahora, hacer un trasplante capilar con buen gusto, bien hecho, natural, denso, ahí es donde está la dificultad y donde se ve la experiencia. Claro, porque sí, o sea, en el caso del hombre que dejaron así hecho un pelocho, que parecía que tenía una peluca, ahora ese hombre, ¿qué le pasa? Porque yo lo pensaba y digo, ¿y ahora tú? Se puede arreglar de Vale. diferentes maneras, o bien reciclando los injertos de la primera fila, o bien agregando más densidad y dándole ahí sí el Más ángulo movimiento, correspondiente. claro. Sí, se puede arreglar. Esto es algo que está sucediendo que no pasaba tanto antes, que es la recurrencia de personas que han tenido malas experiencias en trasplantes capilares, que luego pasan por aquí, ¿no? Que realmente lo ideal es quien pega primero pega dos veces, ¿no? O sea, hacerlo bien desde el principio. Lamentablemente no solo hemos llegado a un punto donde en un momento casi estábamos haciendo la misma cantidad de cirugías de pacientes vírgenes que de restauraciones. Pero ya hoy ya tengo a pacientes con los cuales ya no puedo hacer nada. Es decir, no solamente le han dejado un mal injerto, sino que la zona donante está destrozada. Quiere decir que no podemos sacar más pelo, no podemos resolverlo. Y ahí es donde está la dificultad y el problema de todo esto. Por eso gritamos a los cuatro vientos que averigüen bien a la hora de hacer un trasplante capilar y hagan su propia investigación. Y como yo siempre digo, si yo me tengo que operar de apendicitis, agarro al médico y le pregunto, ¿cuántas hiciste? ¿50? No, tráeme otro. Quiero el que hizo 1000 o más. Claro. Que cabe decir que para ser experto en trasplante capilar hay que tener 10.000 horas de trasplante capilar para ser experto. Nosotros ya superamos los 10.000 trasplantes capilares. ¿Okay? Entonces la experiencia es muchísima. Claro, total. ¿Y qué le pasa a aquel caso que no se puede operar? Que también es como la gente que nos pregunta, uno de los mayores temores que tiene es que tú le digas, oye, eres un caso perdido. ¿Cuándo realmente es un caso perdido? Que tú digas, oye, no te merece la pena operar. Básicamente cuando no hay zona donante. Cuando la zona donante está destrozada, ya ahí no se puede hacer más nada. ¿Y si no se ha hecho ningún trasplante anterior? Sencillamente ha esperado las demasiado. alopecias universales, o el otro día vino un chico que tenía una alopecia androgenética más una alopecia areata. ¿Sí? Se quería operar. Le dije, no se puede operar eso. Tenemos que curar la alopecia areata. También tenía seborrea, bueno, una cabeza que... ¿Para qué contarte? Y entonces luego curamos todo, vemos cómo sale el pelito nuevo y ya planteamos o vemos la posibilidad de curar esa alopecia androgenética. ¿Y se quedó contento con la solución? Sí, evidentemente. He empezado inmediatamente con todos los productos, con todo, para poder resolver tanto la seborrea que tenía, la alopecia areata con inyecciones y con medicación, y el tratamiento de la alopecia androgenética con medicación oral y tópica. ¿Qué diferencia hay entre la alopecia areata y la androgenética? Una es autoinmune, quiere decir que tu propio cuerpo ataca a tu pelo, generalmente en este caso por estrés. Sí. Es la alopecia areata, son manchas redondas generalmente que aparecen, una generalmente, y luego ya empiezan a aparecer más si persiste ese estrés. Sí. Hay que actuar rápidamente con inyecciones de mesoterapia con corticoides para que no siga creciendo y que se recupere rápidamente. Pasados los 9 meses es más difícil de recuperar, pasados 2 años sería casi imposible de recuperar. ¿En serio? Sí. Si pasan los 2 años ya Sí, y te generalmente quedaste. Continúan creciendo, Sí. y ya se hacen casi enormes. Jolín, qué mal. Ya, una de las cosas que nos pasa a menudo es que por ese bloqueo del miedo que se tiene como a la operación o al dolor o al postoperatorio o a las inflamaciones o todas las preguntas que surgen a lo largo del tiempo que están metidas en este mundillo,
se resuelven en una primera consulta. Totalmente. O sea, que te merece más la pena, aunque no te vayas a operar nunca, porque nunca te vayas a atrever o nunca te vayas a hacer tratamiento, lo que sea, pero te compensa más dar el paso, ir a una primera consulta y resolver todas tus dudas, a que de repente pasen 2 años y efectivamente seas ese caso en el que el doctor te diga: oye, es que no, aquí Ya no podemos se puede hacer nada. Claro. No, hay que consultar. Es gratuita la consulta, con lo cual me parece que no pierdes nada, claro. Yo te voy a dar una serie de opciones y yo hablo mucho con el paciente y pregunto mucho. Entonces intento buscar las mejores opciones para esa persona. Lo otro que me parece que también se está medicando mal es con los plasmas ricos en plaquetas y las mesoterapias. Ajá. Los plasmas ricos en plaquetas se están vendiendo como una solución para la alopecia androgenética. Y lo que tenemos que saber es que el plasma rico en plaquetas no tiene ninguna función contra la alopecia androgenética. El plasma rico en plaquetas es solamente para curar y reparar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo puedo yo hacer un plasma rico en plaquetas? Un mes antes de la cirugía. Se hace durante la cirugía en la zona de extracción. Vale. Un mes después de la cirugía. Vale. Y a partir de ahí, durante ese primer año, 3 más. Es decir, 4 a lo largo del primer año. Vale. Quiero hacer más, no sirve de nada. Me encanta que quieras tirar el dinero, pero no sirve de nada. Entre medio de esas podemos hacer una mesoterapia. ¿Vale? Vale. Si yo no me operé y voy a empezar un tratamiento médico, la primera y única es un plasma rico en plaquetas al principio del tratamiento. Porque como dijimos, es para reparar cualquier proceso que yo no tengo vista de rayos X y no veo lo que está pasando bajo la piel. Vale. Pero reparamos y empezamos con el tratamiento médico. No vamos a hacer más PRPs. Es decir, que si yo no me operé, no tengo nada que reparar, no tengo nada que acelerar la velocidad de curación o de cicatrización, no tiene ninguna utilidad para la alopecia androgenética del plasma rico en plaquetas, en ese caso. Invertamos en mesoterapias, ¿sí? Y en tratamiento oral y tópico. Pero quiero dejar claro eso, porque a mí me llegan muchos pacientes con que, ¿qué hiciste entonces hasta ahora? Y tengo un pack de 10 PRPs. Sí, es verdad. ¿Pero te operaste? No. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero te hacen una al mes? Sí, una al mes. Es que no tiene ningún sentido. ¿Y te viste algún cambio? No. Lógico. Es que la PRP tiene la función de reparar, curar y acelerar los procesos de cicatrización. Y luego están los pinchazos con los que se mete la PRP, que eso puede ser cierta estimulación también. Pero a nivel de estabilizar la alopecia androgenética, no. NO, no. Que lo quieras hacer porque pensás que porque es más natural, porque también tengo el paciente que le decís, tenés que tomar una pastilla. Uy, yo es que pastilla no. Tenés que ponerte una loción. Uy, yo es que loción no me gusta, me engrasa el pelo. Te tenés que hacer una PRP. Uy, yo sacar sangre, no. Te tenés que hacer una mesoterapia. No, yo pincharme la cabeza, no. Bueno, varita mágica no tengo. Claro, eso pasa. Un movimiento mágico. No, total, eso pasa sobre todo en el sector de los hombres que no estáis acostumbrados a lo largo de la vida a tomar nada, especialmente los que vienen con la edad que vienen aquí a la clínica, que también debemos decir que con los años cada vez es más joven el paciente tipo que aparece por aquí, pero claro, son pacientes, pues si un chico de 40, 45 que no se ha tomado una pastilla en su vida, pues de repente se hace un mundo. En el tema de las mujeres, cuando vienen pacientes que son mujeres que están acostumbradas a ir a un ginecólogo desde los 20 años en adelante, pues claro, ya se han acostumbrado a que necesita magnesio o yo qué sé, o creatina, o te tomas la anticonceptiva, o bueno, estás acostumbrada a que hormonalmente te tienes que nivelar, no pasa nada. Con las hormonas, son más propensas las mujeres a acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal que el hombre. El hombre, cuando le hablas de la testosterona parece que es verdad, no, 100%. ¿y ahora cómo? Sí, es normal, después de los 45, ojalá que todos culturalmente nos pinchemos testosterona. Claro, eso pasaba, que el otro día lo comentaba con una amiga mía, que me hace gracia como las mujeres están acostumbradas a tomarse el tratamiento anticonceptivo y no dicen, bueno, me vaya a quedar yo qué sé, tuerta por el tratamiento anticonceptivo y tal, pero en el tema de los hombres como cero con eso, como no, yo ni no se fían nada y es, o sea, de
cada 10 preguntas, 9 hablan de la impotencia, de si van a tener impotencia con el tratamiento o tal. Lo hacemos, lo repetimos, lo contamos. No sabemos que hay que empezar el tratamiento y probar que si lo haces solo probablemente tengas algún efecto secundario, nunca permanente. Impotencia es cuando ya no se puede tener hijos. Sí. Vale. Pero si surge algún problema conmigo, pues iremos ecualizando la medicación para que no tengas ningún efecto secundario. Pero si no lo haces con un médico especialista en eso, no lo vas a hacer solo, seguro. Claro, es a nosotros nos cuesta, claro, que llevamos toda la vida haciéndolo, encontrar la fórmula de un paciente nos cuesta 1 año. Imagínate si tú lo quieres hacer solo. Claro, por eso también cuando hablaba de los packs de 10 de PRP, que es verdad que están de moda y ahora es como, venga, como no te atreves a operarte, pues te vendo esto y por lo menos rentabilizo el servicio. Hay pocas clínicas que te vayan a decir, y si no de verdad hacen la prueba, porque es súper curioso, pocas que te vayan a decir, oye tío, 10 PRP en 1 año no te valen para nada, o sea, eso no te lo va a contar nadie, pero pasa lo mismo con la parte de los tratamientos, que es que tienen tratamiento estandarizado, que bueno, que allá te las busques tú y qué pasa cuando un tipo ha tenido un tratamiento estandarizado y luego ha dejado de funcionarle y viene aquí buscando una solución. Totalmente. Esa es otra cosa. Veo mucho también el dutasteride con minoxidil todos los días. Eso yo digo que es la receta del dermatólogo que no quiere ver al paciente nunca más. Claro, total. ¿Qué es lo que pasa? Yo no daría dutasteride a un paciente virgen. Un paciente que ya está tomando finasteride durante un periodo de efluvio agudo, bueno, pero yo creo que todo tiene sus indicaciones. También hay gente que se automedica con dutasteride, porque vio que el amigo del amigo. Esas son las inconstancias que yo Pero entiendo. es que es bastante hay gente que no quiere tomar sencillo nada automedicarte con dutasteride. Es sencillo, pero el problema que tiene es que se te queda en el cuerpo mucho más tiempo que el finasteride. Y es una droga más joven. No la sabemos manipular también, ni sabemos bien los efectos secundarios. De hecho, se planteó como la solución definitiva a los efectos secundarios del finasteride. Y sabemos que el dutasteride tiene peores efectos secundarios que el finasteride. Recién ahora nos estamos dando cuenta. Entonces yo siempre digo con humildad y mantener las cosas simples. Porque yo hoy puedo estar diciendo que el finasteride es lo mejor que hay, pero dentro de 20 años más quizás estemos equivocados. Claro, total. Con humildad, porque no deja de ser ciencia. Entonces, yo hoy el abuso del dutasteride que se está dando, que yo lo veo en colegas, que dicen, yo receto el dutasteride. ¡Hala! Yo no lo haría. Yo intentaría encontrar una fórmula de finasteride con ese paciente y ya luego utilizaría el dutasteride como refuerzo de alguna otra manera. Claro, todo esto entremezclado con que más allá de qué efecto tenga el tratamiento médico en ti o qué se vaya probando, pues la vida sigue, ¿no? Y entonces pues tienes más años, llega en nuestro caso la menopausia, llega en el caso de los hombres pues que puedes tener una baja de testosterona o un pico de estrés que te cause. Entonces, claro, las variables en el caso del pelo son se mueven tanto a lo largo del año que ¿cómo se mantendría si no tuviera un seguimiento? Imposible. Claro. Imposible. Tenemos que ir envejeciendo con el paciente y tenemos que ir acomodando el tratamiento a esas variaciones, evidentemente. Por eso, también lo que me dicen mucho es, ¿cómo puede ser que yo haya probado todo y no me funcionó nada? Y vengo acá y me das una pastilla y me funciona. Porque es eso, es la experiencia y es verte, hacerte las preguntas, ver la analítica y empezar. Y ya cuando empezás te das cuenta, te sacás todos esos fantasmas de que el efecto secundario, de que la impotencia, de que la libido, de que el cansancio, no hay ningún problema. Claro. Es que no existe eso, es una minoría que no tiene sentido. Y que yo creo que muchas veces en todas esas pruebas, si lo miráramos solo financieramente, al final te vas a gastar más pasta que si te hubieras metido en un tratamiento médico que ya lo estarías gozando, vamos. Desde luego. Claro. Desde luego. Hablando, o sea, para cerrar el CAPI, que hemos empezado hablando del cambio de temporada, y otra de las preguntas recurrentes que tenemos es si está bien operarse ahora
O sea, si ahora que empieza septiembre es buena temporada para realizar una operación la gente que ha querido evitar el calor, el verano y todo esto. Bueno, ¿Qué de septiembre a abril es la temporada alta del trasplante capilar. Vale. Es decir, que todo el mundo es cuando intenta operarse. La temporada baja, que son los meses de verano, pues es ahí donde vas a encontrar las ofertas. Claro, ya, total. Y sin ningún problema. Entonces sí, nosotros operamos todo el año sin ningún problema, pero a mí, en lo personal, por ejemplo, yo las coronillas recomiendo operarlas los meses de verano, de primavera o de verano. Es una piel más gruesa, tenés la ayuda gratuita del verano, que aumenta la velocidad de crecimiento de la piel, eso hace que los pelitos ayuden a salir antes, se afina la piel por el verano, entonces los pelitos rompen antes. Yo las coronillas recomiendo operarlas en verano. Vale. El resto, la frente la puedes operar en verano o en invierno. Vale. Evidentemente el verano, la primavera y el verano nos da una ligera ventaja a la hora de la velocidad de brote de ese injerto. Porque brota un poco más rápido. Claro. Ajá. Sí. Vale. Porque la piel es más fina y porque el metabolismo está acelerado y porque nos ayuda el agua de mar, la piscina, el sol, claro. Toda esa estimulación nos ayuda. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente desde que se opera hasta que se queda más o menos con la sensación de verse bien? Normalmente entre el cuarto y sexto mes casi todos mis pacientes están contentos. Vale. Aunque no, o sea, están contentos. Y cuando les digo que todavía le queda salir la otra mitad, pues más contentos. Más contentos todavía, claro. Muy bien. Eso pues, es una de las cosas importantes. Los resultados tenemos que verlos en ese periodo, cuarto al sexto mes. Claro. Las coronillas, eso se refleja al sexto o noveno mes. Hay una diferencia entre el brote de las dos. Pero esos son los tiempos, para ver cierta vitalidad. Pasado esos tiempos, pues ya la cosa puede empeorar. Claro, al final todo el tema del tratamiento viene enlazado con que cuando un paciente se opera empieza a ver resultados y ya va súper contento, pues al final ya hemos roto esa barrera de desconfianza que hay alrededor de un mercado en el que cada vez hay más jugadores, cada vez hay más clínicas, cada vez hay menos médicos en cada una de las clínicas y tiene una intrusión laboral que realmente en algún punto del tiempo esto pasó con las clínicas de estética y fue algo muy polémico, se tuvo hasta que legislar diferente para controlar el uso fraudulento de la medicina estética no realizada por doctores y Ana en el tema de las cirugías capilares está pasando un poco lo mismo, así que te operes aquí, no te operes aquí, consultes tu primera cita o no lo hagas, ve siempre con un médico, busca un médico que sea el que te opere y que te acompañe en todo el proceso porque no deja de ser una operación. Yo muchas veces veo preguntas en las redes y es eso, ¿no? Ya han hecho algo y por eso te digo todas estas cosas que yo veo, ¿no? Como las que ves vos. Son esas preguntas de ya haber hecho algo y que no fueron asesorados correctamente, con experiencia. Si no te pasa la consulta el médico, ¿cómo sabes cuántos pelos necesitas? ¿De qué manera? ¿Con qué diseño? Eso es fundamental. Claro, pero ese médico tiene que estar en tu cirugía, porque si está otro médico o no está, lo que hablaste en esa consulta no tiene ningún valor. Claro, porque se convierte en un comercial, no en un médico. O sea, un médico que te hace una primera consulta que luego tú no vuelves a ver en ningún parte del proceso ni te va a operar a ti, pues es un comercial, no es un médico. Y pedir, nosotros tenemos todo en la sala de espera, pero que pidan títulos, pidan claro. Certificaciones, trayectoria del tiempo, número de operaciones. El equipo, porque la cirugía no la hago yo solo, somos un equipo. Sí. Y ese equipo, como en nuestro caso, que también has premiado, como Laura, que es la jefa de enfermería, etcétera, eso te da mucho más garantía, mucho más aval. Claro, y aparte tiene la escuela que está hecha a lo largo del tiempo, que es una escuela especializada en que tanto el equipo del doctor Pano, que es parte del que da las clases, tenga una formación
una formación como profunda, Sí, me gustaría totalmente. decir, profunda. No una cosa superficial en el que tú haces un curso de 24 horas y te vas a tu casa, sino algo que sea... La curva de aprendizaje de esto es un año. Quiere decir que durante el primer año vas a estar aprendiendo bastante y ganando velocidad. Claro. Nosotros en la academia decimos eso, ¿no? Es decir, sí, terminan en la academia, pero tienen que continuar haciendo cirugías todos los días porque si no, ese año se va a transformar en 2 o en 5. Claro. Entonces, estamos hablando de un año operando todos los días. Fíjate, ya ves tú, no sé si eso existe. No, evidentemente, es muy difícil. No sé si existe. Queremos recomendaros, recordaros que la clínica del Dr. Pano tiene 3 patas. Una de ellas es la de formación con la escuela, en la que se puede acceder a sus cursos y son referentes en el mundo educativo en cuanto a todo el tema de los trasplantes capilares. El otro es la clínica, que es la que más conocéis, por la que más gente nos sigue. Y la tercera es toda la gama de productos que tiene, que en parte podéis verlos aquí, que son champús, son las mascarillas, tenemos Vitalion, que es un tipo de medicación que si no has tomado antes es abierta, es la más suave que puede existir, solo es un complemento vitamínico que ayuda a que te complementen mejor y que te niveles el inicio, que puede ser como la primera prueba en la que tú te acerques a lo más parecido a lo que sería tu tratamiento. Y luego en el tema de los tratamientos llegarás cuando se haga algo a que ahí sí necesitas una primera consulta que se haga algo 100% personalizado para ti, porque los tratamientos nunca son iguales. El mío no es el mismo que el suyo, ni el que ninguno de mis amigas, ni la gente que conozco. Y difiere a lo largo del año también. Claro, y cambia a lo largo del año, efectivamente. Entonces, el motivo de este capítulo era como el cambio de estación. Si hemos perdido pelo, no nos echamos las manos en la cabeza, siempre y cuando vayamos orientados. Yo aquí les voy a orientar siempre, es decir, por ejemplo, ahora en cada cambio de estación hay que hacer una mesoterapia, eso seguro, además de la medicación oral y tópica. Y te voy a ir asesorando según lo que vaya pasando. Puede ser que esto dure un poquito más y tengamos que hacer durante un par de meses más las mesoterapias para controlar efectivamente esa caída, ¿no? Claro, total. Que te molesta a ti, pero que a mí no me molesta. Claro. Es decir, yo lo veo como algo normal. Yo mientras te sientes ahí y yo tire del pelo y vea que son todos iguales, es una purga fisiológica normal. Te vas a quedar tranquilísimo. No estoy tranquilo, pero vamos a mitigarlo porque sé que te molesta ver tanto pelo en el cepillo. Sí, claro, evidentemente. Claro, total. Muy bien, pues ya está, acercaros, tener una primera consulta. Muchas gracias por vuestro tiempo. Seguir dejándonos preguntas y que cuando nos dejéis preguntas no siempre tiene que ser por privado, que sé que mucha gente le gusta mucho la privacidad, le gusta poco preguntar y que la gente vea las preguntas, pero bueno, ya vimos en un mundo más abierto, ya todo el mundo está más familiarizado con todo este tema y bueno, y podéis preguntar en abierto siempre que queráis. Sigue siendo de las cosas que más vergüenza da. Sí, un montón. Sigue siendo de las cosas que, a pesar de toda la evolución que hubo, sigue siendo una cosa que da muchísima vergüenza y más a las mujeres. El hombre quizá un poquito menos, el hombre no lo quiere demostrar, aunque le interesa, pero no lo quiere. Pero la mujer sigue siendo algo que es muchísima vergüenza. Sí. Por eso creo que tenemos tantos privados. Pero bueno. Pero yo te diría que de hombres también, ¿eh? Sí, o sea, sí. De hombres menos vergüenza las generaciones más pequeñas, pero los que van de 40 para arriba, que no se entere ni un amigo. De hecho, el mayor miedo es ¿cómo me voy a rapar? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar rapado? Bueno, eso es el trauma padre, ¿sabes? Cuando al final luego nadie se va a acordar si tú estuviste derrapado hace 4 años, ¿sabes? Es que además ya la cirugía se hace por necesidad, me refiero. Yo rasuro las partes que necesito. Si tengo que hacer unas entraditas, a la mayoría de la gente no le rasuro salvo un trocito de atrás, que es donde voy a sacar el pelo. Claro. Es decir, que a la semana que puedo ir al peluquero se empareja y nadie se dio cuenta que se ha hecho nada. Nadie se enteró, claro. Evidentemente. Claro. Y esto hablo de una semana, 7 días, 5 o 7 días ya puedes ir al peluquero a que te empareje. Claro, importante la discreción para eso y luego también a la hora de hacer el diseño, que era lo que habíamos hablado antes. Totalmente. Claro, que te hagan un trasplante que no te quedes ahí como un pelocho, jolín, que ahí sí que no... Eso sí que tiene difícil arreglo si te han hecho entera la cabeza mal, ¿sabes? Lo importante es que si sabemos ver la diferencia entre un Ferrari y un Seat, porque sepamos ver la diferencia entre un trasplante capilar natural y artificial. Muy bien.
Me parece un cierre perfecto. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias. Adiós.